Palabras Alejandro, el alcalde de Torrejón, que han tenido a bien acompañarnos hoy. Así que Alejandro. Buenas tardes. Pues nada, de forma muy breve, porque para nada quiero ser hoy protagonista. Yo creo que la protagonista es Violeta, que espero que la escuchéis todos bien, porque en 5 minutitos que he podido estar yo con ella, la tía es cañera, así que yo creo que va a estar muy interesante. Nada, darle las gracias a Diverse, a Pica también por colaborar y a todas las entidades, el resto de concejales que queréis participar de este acto. Este acto venimos un poco a conmemorar ese 2 de abril, ese día de concienciación sobre el TEA. Y desde el Ayuntamiento, pues oye, lo que queremos hacer con este tipo de acciones, o aquellas que hemos realizado el día 2, como iluminar la fachada del Ayuntamiento, o lanzar algunos vídeos en los que tratamos un poquito de seguir concienciando, está muy bien, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es el trabajo real para seguir haciendo de, en este caso, nuestra ciudad, pero sobre todo de un mundo más accesible para todas las personas, ¿no? Y desde el Ayuntamiento trataremos de hacerlo, ¿no? Al final siempre tenemos a la asociación detrás de nosotros, demandándonos, y en muchas ocasiones lo agradecemos, ¿no? Porque al final parece que siempre vamos un poquito más retrasados de los que debiéramos, pero bueno, si al final si tenemos a alguien siempre que está tirando de la chaqueta y diciendo, oye, no te olvides de esto, como decíamos, ¿no? Están muy bien los pictogramas en los pasos de cebra, pero no se tiene que quedar ahí, tenemos que hacer alguna cosa más. Está muy bien que tengamos ciertas cosas en los semáforos, mágicas navidades, ahí vamos atascados, pero haciendo cositas, pues bueno, poco a poco, pero iremos llegando, ¿no? Entonces, desde el Ayuntamiento, como decíamos antes, voluntad nos falta, a veces los recursos que se destinan no son siempre suficientes, pero trataremos de acercarnos todo lo que podamos. Muchas gracias a todos, de verdad, espero que la tarde sea muy interesante y que la disfruten. Bueno, muchas gracias Alejandro por tus palabras y por estar aquí hoy. No me voy a extender mucho. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a la jornada Hablemos de Autismo. Somos Asociación Diverses, muchos, la mayoría ya nos conocéis. Nacimos con un objetivo, visibilizar y dar valor a la diversidad. Y por eso precisamente estamos aquí hoy. Queremos que conozcáis otras realidades, otras formas de sentir y de pensar. Y es este el mejor momento, puesto que esta semana, como ha dicho Alejandro, ha sido el Día de la Concienciación Mundial del Autismo. Es necesario que todos y todas estemos abiertos a la diversidad. Nosotras siempre decimos que las personas autistas son como copos de nieve, todos son diferentes. Y es precisamente esa diferencia la que nos cuesta comprender en nuestras cabezas estructuradas, donde todo está delimitado dentro de un marco de normalidades. Vivimos todos en una sociedad rígida, donde la diferencia es poco comprendida y aceptada, y lo que no entendemos pocas veces cabe, donde callarnos, escondernos o pasar desapercibidos entre la gente normal se convierte demasiadas veces en nuestra forma de vida. Por eso estamos aquí hoy. Para mostrarnos cómo somos, Violeta, mejor que nadie, nos va a contar lo que es tener un cerebro neurodivergente, lo que es ser autista. Para visibilizar el autismo y que entendáis un poquito más nuestra normalidad, las familias hablarán en el coloquio. Y además, para poner el foco en algo de vital importancia, como son los abusos y su prevención, tenemos a Pica, con su enorme experiencia. No quiero extenderme más, sí quería contaros un poco esto para que veáis que la realidad es muy compleja y por eso se necesita todo esto que os vamos a contar después. Y os voy a pedir lo único primero, un favor. Necesito que para recibir a Violeta cambiemos el aplauso tradicional por el aplauso silencioso, ¿vale? Que se hace así. Y nada, Violeta ha hecho un esfuerzo tremendo y enorme por estar aquí hoy, así que damos la bienvenida a Violeta. Gracias, Violeta. Todo tuyo. It's a heavy load you're holding, but they don't seem to notice, 'cause you carry it so well. You light up like fireworks till you put out by the rain, when all you ever needed was to hear somebody say, I'm proud of you, I'm proud of you. You made it this far and then that's hard to do. I'm proud of you, so proud.
I know you never hear it, but God knows one thing's true. I'm proud of you. They let you walk, but you can't run. They let you talk only when they're done, just to make it to the top. You wanna cry, but you can't show. You wanna try. Bueno, hola a todos, mi nombre es Violeta y no soy normal. Me ha costado mucho darme cuenta de que no ser normal no significa que tenga que ser algo malo. Simplemente pues me ha tocado. Al final algo ha hecho pues que no sea normal. En este caso ha sido que mi citosina y una guanina en el gen PCDH19 que se encuentra en el cromosoma X decidieron cambiarse el sitio. Entonces al final eso ha hecho que sea genéticamente imperfecta. Bueno, el síndrome PCDH19, que es responsable de que yo tenga autismo, se caracteriza sobre todo por epilepsia. Es una epilepsia que aparece cuando somos pequeños y que da muy fuerte y a lo mejor durante varios periodos de tiempo desaparece y luego vuelve a aparecer fuerte otra vez y así. También se caracteriza por autismo, por TDAH, psicosis de inicio tardío, comportamientos agresivos en algunas ocasiones, hipotonía, discapacidad intelectual. Pero bueno, al final esto es una enfermedad rara y al igual que este gen, hay millones de genes implicados en el autismo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que al final sí es verdad que el autismo no es una enfermedad, pero muchas veces sí viene por una enfermedad. Entonces es necesario que se investigue y que se destine dinero a la investigación, pues para poder evitar ya no es el autismo, sino todos los síntomas que vienen asociados a él. Bueno, ahora os quiero hablar un poco de mi caso. Yo tengo autismo grado 1, eso significa que digamos que es como el autismo leve, en el que pues tenemos la capacidad de hablar, a diferencia de los otros grados que les suelen costar más o no hablar. En mi caso, de pequeña, era una niña muy asustadiza y me decían en la escuela infantil que necesitaba la ayuda del adulto para socializar. Sí es verdad que era una niña muy buena y siempre respetaba las normas, entonces nadie sospechaba. Es verdad que en la escuela infantil pues no me relacionaba con el resto de los niños, pero decían que sería pues por timidez. Fui pues sensible al ruido durante un periodo de tiempo. Me encantaba ir a la mascletal, a los fuegos artificiales, necesitaba el ruido, cualquier cosa que hiciese ruido me encantaba. Luego hubo una temporada que la verdad ni una cosa ni la otra, y luego ya fue cuando me empezaron a molestar ya más y ya me empecé a poner los cascos porque poco a poco fui evitando más sonidos. ¿Qué pasaba? Pues que claro, al final era lo que has dicho antes, que tienes que ir encajando, digamos, en un mundo pues en el que tú pues no estás cómodo. Entonces, por ejemplo, me pasaba cuando mi madre pues, me ponía el uniforme de ir a la guardería, pues yo no quería, y entonces al final, claro, me lo acababan poniendo, no estaba cómoda, al final terminaba en crisis y esas eran las que llamaban las rabietas. Yo era una niña con muchas rabietas. Fueron mis padres al psicólogo y les dijeron que me dieran paseos en coche y les dieran un libro así de gordo para que se lo estudiasen. ¿Qué pasó? Que aún así con todo el libro pues la cosa no cambiaba. Bueno, en clase no sé si empezar a hablaros desde pequeña o directamente de más mayor porque son demasiadas cosas, pero en clase lo que hacían era que me obligaban a estar en clase, es decir, no me dejaban salir. Yo necesitaba tirar las cosas al suelo, volverlas a coger, volverlas a tirar, volverlas a coger, porque me calmaba. Pero claro,
y necesitaba salir de clase, ir hasta el baño y volver así muchas veces. Claro, la profe se pensaba que le estaba vacilando, así que al final lo que hizo fue prohibirme el salir. Y esto acabó con que me subía más la ansiedad. Entonces, claro, cuando llegaba a casa explotaba de todo el día. Pues mi juego favorito de pequeña, yo tenía un parque al lado de casa y es verdad que alguna vez jugué con otros niños, pero normalmente me dedicaba a dar vueltas alrededor de una pista de pádel. Era otra cosa que me relajaba y de ahí que mis padres me apuntasen al atletismo. Luego, otra cosa que no se suele hablar es de la lesitimia y se nos suele calificar como gente egoísta, porque al final dicen es que no tienes en cuenta a los demás, pero es que nosotros no sabemos cómo están los demás si la otra persona no te dice cómo está, es decir, no se nos da bien leer los sentimientos del otro ni los nuestros. ¿Qué pasa? Porque al final si no sabes identificar una emoción, tampoco sabes cómo responder a ella, entonces es como que te frustras y al final pues acabas en agresiones, autolesiones, que muchas veces la parte digamos que no se ve. Luego, en cuanto a mi tema de interés, me ha ido cambiando. A los 12 años era la política y era otra de las cosas por las que no encajaba con el resto, porque ahí aún la gente hablaba de otros temas y yo estaba... Cualquiera que me hablase le empezaba a hablar de política y claro, no había quien me aguantase. Luego, en cambio, ahora, por ejemplo, me interesa bastante la psicología y la genética y claro, me puedo poner a hablar de eso y claro, la gente igual va a salir corriendo. Luego, en cuanto a mis dificultades y las cosas en las que necesito ayuda, serían por un lado vestirme a la hora de elegir la ropa, porque si no yo vendría vestida como un payaso, así que mi madre me lo supervisa antes de salir a la calle. El dinero, que yo soy como, para mí la tarjeta es como una cosa mágica que sale dinero. Yo la voy poniendo y llegó un día en el que fui a poner la tarjeta y cuando la pongo me ponía error y resulta que es que me había fundido todo el dinero de la tarjeta. Claro, mi madre casi le da un yuyu, así que ya a partir de ahí ya me va dando ya dinero. Y luego sería el apoyo en lo laboral. Bueno, está fatal, tú cumples 18 y parece que el autismo desaparece. ¿Qué pasa? Que claro, llegas, sacas los estudios y yo hablo, en mi caso tengo estudios, tengo bachillerato y tengo un grado superior. Según acabo los estudios, llegas a un mundo laboral en el que en el centros ordinarios no te quieren. En centros especiales de empleo normalmente no están adaptados para este tipo de discapacidad. Y en centros ocupacionales no puedes porque hablas. Entonces, ¿dónde me meto? Bueno, pues yo he tenido suerte y ha sido gracias a un empresario de Málaga que su hijo tiene Asperger, o bueno, ahora se llama autismo, y que ha iniciado un proyecto para contratar a personas con TEA y he sido la primera en la que voy a empezar este proyecto. Es un teletrabajo y entonces de esa forma podemos hacer teletrabajar desde casa sin tener que coger el transporte público. Bueno, otra cosa, como habéis visto en la diapositiva anterior, era que hay un gráfico y que el autismo no es que en unas, digamos, sea más autista o menos, sino que tienes unas características u otras. Digamos que va, a lo mejor en una no te afecta casi, pero tiene mucha limitación en otra. Bueno, y luego el autismo en niñas y el diagnóstico tardío. Ahora voy a explicar un poco de por qué en niñas se diagnostica más tarde, pero sí es verdad que en mi caso tuvieron que ver dos cosas. La primera, al ser un síndrome genético, pues entonces todo aquello que me pasaba lo asociaban a la medicación de la epilepsia. Es decir, todo es por la medicación. ¿Qué pasó? Pues que eso hizo que no se pudieran hacer casi adaptaciones en el colegio que necesitaban, porque todo lo asociaban a eso. Entonces, no fue hasta los 20 años, yo tengo 21 el año pasado, cuando me dieron el diagnóstico de TEA. Hasta entonces estaba solamente diagnosticada con epilepsia. Ahora sigo tomando medicación, pero claro, ya saben que no es por la medicación
TEA. Bueno, y por otra parte sería, por lo general, por qué el sexo femenino se diagnostica más tarde. A nivel de lenguaje, las niñas tenemos mayor lenguaje que otros niños y tenemos más capacidad para, digamos, ¿cómo se llama? No tenemos tanta dificultad en el lenguaje, sino en la comunicación. Y además tenemos más capacidad para imitar que otras personas. Luego también serían más gestos con las manos a la hora de hablar, podemos mantener mayormente el contacto visual. Eso no quiere decir que nos sintamos cómodos, pero bueno, la sociedad te obliga y en muchas ocasiones pues tienes que mirar a la gente. ¿Qué pasa? Aquí, cuidado, no es que no pueda mirar a los ojos, sí puedo mirar a los ojos, pero si miro a los ojos no me voy a enterar de lo que me dices. Y si no miro, me entero de lo que me dices. Porque para mí es igual mirar un pie que un ojo. Porque, ¿de dónde ha salido esa costumbre de mirar a los ojos si puedes mirar una mano? Bueno, luego también serían repetir las preguntas o frases, que esto se hace muy pesado. Bueno, aquí lo sabrá, porque a lo mejor estamos en su casa y empiezan mañana es martes, mañana es martes, mañana es martes, y dices él y su madre, ya sabemos que mañana es martes, digo ya, pero es que no es para ti, es porque yo necesito estructurar mi cabeza de cuándo viene cada cosa, y entonces cuanto más lo digo, más seguridad me da de que mañana va a ser martes. Luego, las niñas tenemos mayores habilidades sociales, como he dicho antes, porque imitamos, tenemos interés en relacionarnos, pero como he dicho, no es problema del lenguaje, sino de la comunicación, y muchas veces también el lenguaje, pero por el sentido figurado, que nos cuesta entenderlo. Luego nos relacionamos mejor con los adultos que con los niños más pequeños, y esto es muy gracioso porque yo en el comedor del colegio, en vez de irme y juntarme con otros niños, bueno, ahora luego os cuento la historia si me da tiempo, me iba a hablar con la profe del comedor. Que por cierto, ahora se ha jubilado y cada vez que lo encuentro por la calle, uy, qué pena, yo quiero volver. Luego también nos cuesta tener neurotípicos, que yo sepa desde pequeña y ahora, todos mis amigos tienen discapacidad, menos uno, si no creo mal. Buscamos lugares tranquilos y aislados, es decir, somos buenos buscando escondites. Yo ahora mismo voy al parque Warner y yo ya tengo mis 5 guaridas secretas. Y luego también podemos ser víctimas de acoso escolar, que bueno, luego si me da tiempo también hablo de eso. Bueno, el diagnóstico también, el niño y el diagnóstico tardío, el juego se suele dar, el juego, digamos, con las muñecas, simbólico, pero este juego simbólico no es como en una niña neurotípica, sino digamos que es distinto. ¿Por qué? Porque no se basa tanto en tú jugar con las muñecas, a jugar a papás y a mamás, sino que se centra más en la organización. Por ejemplo, a la hora de celebrar un cumpleaños, se centra en ahora llegan los invitados, ahora resulta que se pone la mesa, se juega, luego se come, luego viene la tarta, luego vienen los regalos y se van. Y entonces es como ir organizando, no es tanto, digamos, esa capacidad, el jugar simplemente. Luego, sí es verdad que la rigidez cognitiva, que somos muy cabezotas, dicho de otra manera, es muy difícil que nos cambien de opinión. También si tenemos un plan, el problema es que nuestro día es como un rompecabezas. Si tú nos cambias una pieza del día, ya por otra, la otra ya no encaja, y la de al lado tampoco, y al final no encaja ninguna. Entonces al final eso es un desastre y bueno, mejor no nos cambiéis los planes. Y luego también es que somos más propensas a ansiedad, depresión y otros trastornos, pues porque al final es eso, tendemos más a enmascarar para intentar encajar en el resto. Pil, quédate ahí, no me hace caso. Y eso básicamente. Luego lo que dicen, como hemos dicho antes, nos cuesta comprender el estado anímico de los otros y de los nuestros. Pero claro, es lo que dicen, que nos llaman egoístas muchas veces, dicen que no somos empáticas, pero nadie se ha puesto a pensar en cuál es nuestra forma de percibir el mundo y cómo nos cuesta el vivir en un mundo en el que no está, digamos, hecho para nosotros socialmente. Y ahora viene el tema polémico, me encanta. El autismo es una enfermedad
¿Es una identidad o es un trastorno? Bueno, pues a mí en Instagram me están odiando ahora mismo más de la mitad de la comunidad, sobre todo porque se está mezclando el movimiento LGTB con el autismo. Yo soy partidaria de que el LGTB no tiene nada que ver con el autismo. El LGTB simplemente es cada uno haga lo que quiera con su vida y el autismo es un trastorno que te ha tocado tener. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué pasa? Pues que ahora hay un nuevo movimiento, que es el movimiento del infinito, que se está mezclando el movimiento LGTB con el autismo y realmente no tienen absolutamente nada que ver y está haciendo mucho daño sobre todo a las personas con autismo severo, aquellos que no pueden expresarse y que por tanto están sufriendo las consecuencias de que se está viendo. Es más, ahora hay hasta un día que es el día 18 de junio que se llama Día del Orgullo Autista, hasta que hemos llegado. Pues sí, y entonces yo desde mi punto de vista siempre voy a defender el puzzle. Y que al final que el autismo no es una enfermedad porque no es algo que necesite curarse, aunque sí normalmente viene o de algún error genético o por otras causas que aún no se sabe, pero tampoco es una identidad. Yo no digo, pues oye, es como, digamos, una orientación sexual, al fin y al cabo, no tiene nada que ver. Entonces para mí sería un trastorno. Trastorno, pero claro, realmente todo el mundo conoce la palabra trastorno y lo ve como algo muy malo, mientras que trastorno, si lo miráis en la definición, simplemente sale como algo diferente a lo normal, y ser diferente a lo normal al final es malo, pues no. Y ahora llega, aquí ya me puedo entretener. ¿Cuánto tiempo me queda? 5. Ay, bien, vale, menos mal. Vale. Y ahora empieza mi aventura. Bueno, yo primero voy a hablar de mi aventura de médicos y luego ya os hablo de mi aventura de colegios. Mi aventura de los médicos. Bueno, yo de pequeña mi desarrollo fue aparentemente normal, piruleta por Dios, ¿vale? Es que también quiero salir. Fue aparentemente normal. Lo único era eso, pues que era una niña muy asustadiza, con muchas rabietas, que no se relacionaba a la escuela infantil. Pero bueno, hasta ahí todo normal. Hasta los 5 años, digamos, que empezó igual, tuve unos compañeros que la verdad eran bastante inclusivos en ese aspecto, así que en ese aspecto no tuve problemas. Y mis problemas vinieron a partir de los 5 años. A los 5 años tuve un estatus convulsivo muy fuerte, que bueno, que ahí casi la palmo, pero bueno, estoy aquí. Y a partir de ahí, digamos que fue cuando tuve un deterioro cognitivo y el resto me empezó a percibir de forma diferente. ¿Qué pasó? Pues que en ese momento unas compañeras de primero de primaria, me acuerdo perfectamente de la escena, empezó con que había un banco y me decían que si yo quería jugar con ella, yo tenía que decirle, tienes cara culo y quieres colocar a la profesora. ¿Qué pasó? Que yo lo que quería era tener amigas, así que fui a la profesora y le dije eso. ¿Qué conseguí? No tener amigas y que los profesores encima me echasen la bronca. ¿Qué pasó? Pues que en ese momento ya empecé a estar aislada del resto. En primero de primaria me cambiaron de colegio porque mi padre se tenía que mudar. Bueno, mi padre es militar y entonces pues se tenía que mudar, le habían dado destino en Valencia, pero nosotros somos de Madrid, así que volvimos a Madrid. Os he contado mi vida, eso no hacía falta. Ya una vez llegamos a Madrid, me cambian de colegio y me llevan a uno de aquí, de Leganés, y bueno, hay una niña que me acoge bastante bien, pero el problema es que poco a poco se va distanciando de mí hasta que llega un punto en el que me quedo sola. En ese momento, bueno, le añado lo que os he contado antes de que los profesores no me dejaban salir, me echaban la bronca por cada cosa que hacía, me decían que qué pasaba, que si era tonta, que qué hago, que por qué hago eso. Y claro, en la hora del patio, que era, se supone, el momento de descanso, para mí no era el descanso, para mí era ver que el resto no me viera que estaba sola. Así que, ¿qué hacía? Pues me escondía en el baño, así nadie veía que estaba sola. Pues un día descubrí en el cole a otra chica, pero esta chica es invidente, y bueno, entre las dos nos hicimos amigas y se nos ocurrió una idea. Como nosotras estábamos solas las dos, ella me presentó a otra amiga que tenía
montamos lo que era un club. En ese club nos fuimos dedicando a buscar a todos los niños que estaban solos en el recreo. Y al final daba la casualidad de que eran todos los niños con discapacidad del aula de apoyo del cole. Pero bueno, formamos un club que le llamamos el Club de Deportes y fue la forma que digamos en la que nosotros tuvimos de sobrevivir al colegio. Bueno, y eso por otro lado estaba lo de clase, la tortura de los profesores diciéndote de todo. Luego ya pasó a primero de la ESO y aquí llega uno de los problemas y es que todos aprueban las pruebas de inglés y en cambio yo soy la única que la suspendo del colegio. Entonces pasé de un colegio bilingüe a la parte del instituto no bilingüe. ¿Qué hacía? Pues que toda la gente que conocía pasase a un sitio donde no había nadie que conociese. Entonces, ¿esto qué hizo? Pues que ya de por sí era un sitio nuevo, con profesores nuevos y en el cual estaba todo el mundo en la edad del pago. ¿Qué pasó? Pues que al estar todo el mundo en la edad del pago, una niña no se le ocurrió otra cosa que empezar todo el rato a vacilarme o me gastaban bromas que yo no entendía. Al final a esa niña, que podría haber sido solo una, se unieron otras 5 y acabó siendo un día y otro día y otro día y otro día. Llegó un momento, claro, en el que ya no podía más y aún así lo que hacían era a mí darme la opción de irme del instituto para que así volviera más tranquila al día siguiente. Así no se solucionaba nada. ¿Qué hizo? Pues me llevaron con la orientadora y la orientadora me dijo que, pues claro, me dijo que si tenía amigos. ¿Qué hice yo? Pues empezar a inventarme de clase. Pero ellos lo sabían, pero aún así no se querían dar cuenta. El profesor me preguntó que si estaba a gusto en esa clase. Bueno, pues yo creo que es la primera vez que mentí en mi vida y le dije que si estaba a gusto por miedo a lo que me pudieran hacer luego las otras. ¿Qué pasó? Pues que eso no paró ahí y siguió. Entonces llegó un momento en el que no me dejaban ni hacer pis, me abrían la puerta del baño, se reían entre todos, bueno, y ya no sé más. Pues eso, básicamente así fue primero de la ESO, hasta que luego ya en segundo de la ESO me trajeron a otra amiga bueno, otra chica que yo no conocía pero que me ayudó bastante. Bueno, en segundo de la ESO, bueno, es curioso que no he dicho esto de dato, pero mi centro de educación secundaria es centro preferente TEA desde que entré, pero sí, nadie se dio cuenta. Luego, tercero y cuarto de la ESO, igual fui sobreviviendo un poco, pero en cuarto ya me juntaron con mis amigas esas del club de deportes de primaria, así que tuve suerte. Y luego en bachillerato, directamente no conocía tampoco a nadie y bueno, pues no hablé con nadie. Iba al instituto, no hablaba con nadie, me volví a casa, ya sé. ¿Qué pasó? Que vino la pandemia y bueno, en parte que bien y en parte que mal. Ahí conocí también a un segundo bachillerato, al otro marginado de la clase, que era mi amigo. Y luego ya, después de eso, hice un grado superior. En el grado superior de educación infantil me he encontrado con 3 profesoras, no sé, yo creo que la aplicaba al culo. Una de ellas me decía delante de toda la clase que no tengo el desarrollo cognitivo para estar en esa clase. La otra me dijo que las personas con enfermedades mentales no nos podemos dedicar a estar con niños. Y luego hubo otra que me decía que para qué estoy estudiando eso si luego no voy a poder ejercerlo. Bueno, esto sí, me lo dijeron a mí y se lo dijeron a mi madre también. Pero claro, al final, pues, como soy muy cabezota, algo bueno que tenemos, pues, ¿qué hice? Pues difundirlo en las redes sociales. Pues, empecé a contar todo en redes sociales todo lo que estaba pasando en el instituto. A mi madre, en una de las crisis, que me fui corriendo del instituto, le dijeron que nada, que me había puesto nerviosa y me había ido, pero nadie le dijo el por qué, fueron ellas las que me causaron la crisis. Pues resulta que lo llevé hasta arriba, las redes sociales, empezaron a enterar todo tipo de gente, prensa. ¿Qué pasó? Pues que al final, cuando llegué al instituto, digamos que me amenazaron, me dijeron, como cuentes algo de esto, o sea, no te damos el título, en otras palabras. ¿Qué pasó? Pues que aún así me daba igual, yo lo estoy contando. Bueno, y al final, claro, como soy muy tiquismiquis
me estudio un poco de todo, pues me puse a leerme las leyes y claro, cuando le fui con todo el tocho de la ley, pues ya no pudieron hacer nada y ya ahora tengo mi título. Luego, después del ciclo de educación infantil, me di cuenta pues, de que eso, pues, no sé, no era lo mío. No era lo mío porque había mucho burullo y tal, y dije, pues no. ¿Qué pasó? Que me metí en integración social y otra vez trabajos en grupo. Yo eso no puedo. A mí si me metes en un trabajo en grupo, es como si estuviera en un grupo de japoneses hablando. Empieza a hablar la gente como que hablan en japonés, y yo no me entero. Para que os hagáis una idea vosotros, es como si vosotros sabéis inglés, pero tampoco muy fluido, nativo, vais a Inglaterra y con una persona os es fácil comunicaros, pero imaginaros con 5 ingleses hablando seguido entre ellos. No os enteráis de nada. Yo tampoco. Pues lo mismo, pero en vez de con el inglés me pasa con el español. Sí, y yo desde que nací hablo. Bueno, y ahora os quiero hablar del cambio. Llevo toda mi escolarización sufriendo, pero por suerte este año hemos decidido cambiar. Y si cambiamos de la educación ordinaria a un centro específico, ¿qué tal? Vale, pues nos cambiamos. Mira, tengo que decir que es la primera vez en mi vida que voy a vuestro clásico perfecto. Bueno, esta imagen que veis abajo es de la Fundación Esfera, que es una fundación de Leganés, y tengo otra también de Juan 23, que son las 2 fundaciones en las que he estudiado, que ya he acabado antes de ayer, y que os tengo que decir a todos los padres que no tengáis miedo a la educación especial. Está muy estigmatizada y todo el mundo dice que es que, claro, bueno, a ver, la culpa la tienen muchas veces los profes de ordinaria, que dicen, ay, es que le vamos a tener que mandar a especial, como si le estuviesen mandando a un cementerio, mientras que en realidad no, el cementerio es la ordinaria. En la educación especial es donde se van a atender las necesidades y donde al final los niños pues van a ir felices. Sí es verdad que las aulas TEA están muy bien, pero las aulas TEA no son suficientes, porque tú en la aula TEA estás a lo mejor 1 o 2 horas, pero luego el resto de jornada te toca pasar a la ordinaria. Y claro, al resto de niños neurotípicos no les dicen, oye, paséis no sé cuántas horas en el aula ordinaria, pero luego tenéis que ir a la aula TEA. Eso no lo hacen. Entonces al final, bueno, quiero mandar un mensaje de esperanza a los padres de que la educación especial tiene salidas y sobre todo Azul, por ejemplo, es un ejemplo. Él ha hecho educación especial toda su vida y hoy en día está trabajando de auxiliar de conserje en una escuela infantil. Y quiero decir eso, que no todas las personas que van a educación especial quiere decir que vayan a acabar en un centro de día, que eso no es cierto. Y bueno, aquí tenéis una foto también de mí, de cuando iba a sexto de primaria. Ahí veis la imagen. En realidad, en esa imagen me estaba dando un subo, estaba en ordinaria en el colegio y cada día que iba era como un terror y me hicieron la foto porque tenía que presentarme a un examen de inglés y bueno, ahí veis que esa era mi cara todos los días. No hablaba y bueno, parece que me voy a comer algo. Y bueno, y luego está Piruleta, que es lo que más ganas tendréis. ¿Piruleta? Es lo que más ganas tendréis. Bueno, Piruleta, ¿cuánto me queda? ¿5 minutos? Vale, Piruleta es un perro, luego dejo un poco las preguntas, vale. Piruleta es un perro de asistencia TEA. Cuando lleva el chaleco no se le puede tocar, pero cuando no lo lleva es como cualquier perro, tampoco te vas a ir a tocar cualquier perro si no sabes que muerde. Bueno, Piruleta pues, tiene acceso a todos los sitios, puede entrar en todos los sitios menos en un quirófano. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, si veis a alguien con un perro de asistencia que no le dejan entrar, pues al final defenderle, porque yo he llegado a ir a sitios del Ayuntamiento de Leganés, me voy al polideportivo o voy al centro de salud y me quieren echar. ¿Qué pasa? Que como soy muy cabezota, pues les digo que yo de ahí no me voy, que si quieren que llamen a la policía y claro, ya pues están un poco para atrás y ya y me miran mal, todos los días me miran mal, pero bueno. Y bueno, y creo que era esto era un poco lo que quería decir. Así que nada, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete. Sí. Hola a todos, mi nombre es
Violeta y tengo autismo grado 1. Y ahora te va a presentar mi amigo Diego. Queremos hacer este vídeo para concienciar del autismo, ya que hoy, 2 de abril, es el Día Internacional del SIDA. They don't seem to notice, 'cause you carry it so well. You light up like fireworks till you put out by the rain. When all you ever need was to hear I'm proud of you. I'm proud of you. You made it this far, and that's hard to do. I'm proud of you, so proud of you. I know you never hear it, but God knows one thing's Os pido un gran aplauso para Violeta y queremos darle las gracias por todo lo que has compartido con nosotros y esperamos que os ayude a ver un poquito la diversidad y un poco la visión sobre el autismo. Así que un fuerte aplauso para Violeta. Y ahora voy a dar paso a Devi, que va a conducir la charla acompañada de Yolanda, mamá de Mateo, autista de 5 años, de Daniela, hermana de Marcos, autista de 8 años, Carol, mamá de Héctor, autista de 7 años, y Erika, mamá de Mateo, autista de 7 años. Venga, chicas. Bueno, ha estado genial ver, conocer la visión de Violeta, como Violeta hay ciertas cosas que de hecho ha dicho, que seguro que a vosotros os ha pasado también, que es como, ostras, por eso lo hace, ¿verdad? Ha sido, bueno, aquí ahora lo comentamos. Vamos a hacer un coloquio en el que vamos a ver varios temas. Lo que hemos hecho es dividirlo en 3 bloques, para que no se nos haga muy pesado y que lo tengamos estructurado. Lo primero, vamos a hablar del diagnóstico y de cómo esto afecta en el inicio, el tema del bullying y demás. Vamos a hablar del ocio, de todas las barreras que nos encontramos y, por supuesto, del tema educativo, que nos preocupa muchísimo y, bueno, Violeta es donde más se ha centrado y donde más se ha emocionado, porque es donde más trabas nos encontramos. Entonces, quiero que veamos un vídeo acerca del diagnóstico para comentarlo. Lo vemos y comenzamos. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores casas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, parte a echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá te vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Este vídeo no termina así, lo hemos cortado porque el vídeo seguramente que lo habéis visto, muchos ya lo conoceréis, y termina diciendo que al final, pues bueno, obviamente disfrutamos de esa montaña y de ese viaje a la montaña, pero lo hemos cortado aquí a propósito para deciros, para comenzar un poco hablando de que a la montaña no se va sin herramientas, no se va sin botas de agua, no se va sin mochila, y eso es lo que pasa, que son todas esas herramientas las que nos hacen falta y nos impiden disfrutar. Entonces, bueno, chicas, ya nos ha presentado Sandra. Este vídeo nos vemos poco, ¿no? Aunque lo hemos visto 70.000 veces, pero es verdad que siempre verlo te remueve algo. Quería preguntaros, podéis empezar la que queráis, ¿qué pensáis que hace falta en el momento del diagnóstico? O sea, cuando diagnostican a vuestro hijo, cuando de
alguien te dice tu hijo es autista o lo que... ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo vivís? ¿Quién quiere empezar? Pues yo lo que pienso que falta es empatía por parte de los profesionales, por lo menos en mi caso. Te dicen que tu hijo tiene un problema muy grave, que vas a tener que vivir con ese problema toda la vida. Sales de allí totalmente devastada y dices ahora que hay mucha falta de información, mucha burocracia, mucho papeleo. El proceso es un proceso muy largo, pasan incluso años para que mucha gente se dé cuenta de que tiene la posibilidad de cobrar una ayuda a la dependencia o se alarga mucho el poder iniciar la atención temprana, porque es lo que digo, hay mucha burocracia y yo creo que eso es lo que yo eché sobre todo en falta. Información de todo lo que ha dicho Johnny. Nadie te informa de lo que tienes que hacer. Yo en mi caso tuvimos suerte y el pediatra fue el que nos dijo lo que teníamos que hacer, pero por ejemplo la dependencia me enteré cuando yo tenía 5 años. 5, pues se la dieron el año pasado. Entonces, falta mucha información. Y en tu caso, por ejemplo, Daniela, ¿cómo, o sea, para ti el diagnóstico, porque toda esa parte tú no la viviste, no la echaste en falta, pero tú en el diagnóstico, ¿qué echaste en falta? ¿Qué notaste que...? A ver, yo como voy al instituto, sí que es verdad que la gente autista se había visto como gente tonta, gente inepta. Entonces, claro, cuando dijeron que mi hermana era autista, yo dije, madre mía, que se me viene encima o qué le van a hacer en el instituto, como eso, porque hay muy poca información. Entonces tú te piensas que es una persona totalmente diferente o que le van a hacer tal cosa o que va a ser un niño tal y realmente luego no. Entonces yo lo que creo que falta es muchísima información, como han dicho ellas. Carol, hay una cosa que hemos hablado muchas veces y es de la falta de abordaje multidisciplinar. Es decir, como mucho el médico de cabecera, con suerte, el pediatra de atención primaria, te deriva el neurólogo te da el diagnóstico y luego, ¿qué haces? ¿Dónde está ese trabajo o cómo piensas tú que debería de ser ese trabajo conjunto de los profesionales? Pues al final nosotros nos pasamos por lo que dice Johnny, que llegas, te empiezas a ver no sabes qué hacer y empieza, ¿no? Pues eso, el neurólogo, el psiquiatra, la atención temprana, ahora que necesita psicólogo, necesita logopedia, ¿qué necesita? Porque al final no sabes muy bien, ¿no? Te encuentras con ello por primera vez. Y por ejemplo, en nuestro caso, cuando vas al organismo que se supone que te tiene que informar de todo esto, que es el pre-COVID, el famoso pre-COVID, te encuentras con profesionales muy poco empáticos, que miran a tu hijo como de reojo, como diciendo a ver por dónde va a salir y tal, y que al final no te informan como te deben de informar. Y a nosotros un poco como, ay, qué pena, qué lástima, sí. No se van a enterar, sí, igual, total. Y eso, por ejemplo, el pre-COVID, que además es un sitio, pues eso, que está para eso, ¿no? Para hacer toda la valoración de la discapacidad, de la ley de dependencia, de todas esas cosas. Al final eres tú la que tienes que ir preguntando, oye, ¿y esto dónde se hace? No, pues se hace aquí. Ah, pues jolín, me lo podéis haber dicho, que me da otro paseo para venir aquí a hacer esto. Entonces, bueno, un poco, pues eso es al final lo que estamos comentando, que no nos informan bien de todo lo que hay que hacer y de todas las cosas que van a necesitar a nivel también médico, ¿no? Que comentamos, psiquiatra, neurólogo, pruebas, etc. También hay algo muy importante y de lo que se habla muchísimo, que es de asumir ese diagnóstico, de lo que supone, o sea, del duelo que supone que te digan tu hijo es autista. Con esto y relacionado con lo del tema del abordaje multidisciplinar, hay una cosa muy importante y que me gustaría recalcar, seguro que ustedes también estáis de acuerdo conmigo en esto, y es, se habla muchísimo, oímos mucho decir, ay mira, esta familia, qué bien ha asumido el diagnóstico, es que esta otra, es que no lo quieren ver, no quieren ver que su hijo es autista. Esto es algo horrible de pensar, porque al final tenemos que entender que cada persona tenemos unas herramientas, unas vivencias, unas condiciones, venimos de algún sitio, y el asumir o no el diagnóstico no depende solo y exclusivamente de nosotros. Ojalá cualquier persona le gustaría hacer así y asumir cualquier circunstancia que le suceda. Y en esto es muy importante también todo este tipo de profesionales. ¿Cuántos profesionales valientes habéis tenido vosotras que os han dado un diagnóstico certero y os han dicho esto es así? Yo en mi caso ninguno. O sea, ninguno. Es verdad que nosotros solo vamos al neurólogo
Y el diagnóstico puro lo ha tenido a los 5 años. Hablaba de profesionales, pero neurólogos también, logopedas, profesores, profesionales. No han sido malos, sí, tampoco, pero sí que es verdad que, bueno, que nosotros hemos entrado de terapias ya a posteriori cuando ya tenía 6 años, que a lo mejor habiéndolo aplicado antes hubiésemos retrasado alguna crisis o evitado o tener más herramientas para afrontar esa crisis. Yo pienso que cada persona autista tiene unas fortalezas y unas debilidades únicas y que tiene que abordarse en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito médico, sanitario, en el ámbito familiar. Entonces, el abordaje multidisciplinar debería ser... sobre todo en conjunto, porque al final están muy separados y no, o sea, se comunican entre ellos muy difícil. Deberían colaborar entre ellos y no se da. Por lo menos en mi caso nunca se ha dado. Sí, a veces notamos mucho, no sé si estáis de acuerdo, en que por una parte o por otra, a veces se intenta, pero no llega a la comunicación con la otra parte. Sí, yo lo único que he notado es que de parte del cole y las terapeutas externas sí que intentan hacerlo, pero es muy difícil. Muy difícil. Y todo esto también quería hilarlo con el contexto familiar. ¿Cómo afecta en el contexto familiar? No sé qué experiencia tenéis con la familia, seguro que los abuelos o bueno, la familia más cercana sobre todo son los que más se implican en los cuidados, no solo de la persona autista, hablo de vosotras también. Pero esa parte, ¿cómo la habéis vivido? Carol, tú por ejemplo. Pues yo en mi caso, por parte de mis padres, vamos, no puedo darle nada más que las gracias 1000 veces. Porque es que los padres al final son los que nos soportan, porque al hilo de esto, que luego lo tocaremos en el tema del ocio, pasa algo, y es que la sociedad realmente, bueno, durante muchos años la discapacidad ha estado ligada a la beneficencia, y es esta parte un poco en la que la sociedad se implica, ¿no? Si alguien se queda ciego de repente, o si alguien tiene un accidente y tiene una parálisis, la sociedad se implica mucho, pero cuando es algo conductual, a la sociedad le cuesta mucho asumir que esa conducta no depende del individuo y que también se tiene que hacer responsable de esos cuidados. O sea, ¿por qué no ayudamos todos cuando al final, si todos ayudásemos, la situación sería mucho mejor? Esto lo comentábamos el otro día, hablando entre todas, y es que yo les decía que cuando nos dan el diagnóstico, somos nosotras, a nosotras nos dicen, tu hijo es autista, y nosotras abarcamos con todo, digo nosotras porque normalmente somos las mujeres, entonces nos cargamos la mochila y somos nosotras las encargadas y además la familia, los padres, los amigos, se quedan siempre esperando en un segundo plano a que tú obviamente les indiques cómo proceder, qué hacer, qué tienen que hacer, tienen que ir al psicólogo, con qué te tienen que ayudar, cómo te tienen que ayudar a cuidar a ese niño o a esa niña. ¿Qué pasa? Que si realmente estuviéramos educados en cuidar a los demás, por una forma natural, esto sería mucho más sencillo. Porque al final, cuando nosotros nos dan el diagnóstico, la familia sufre igual. sí, pero yo creo que también es un poco normal, ¿no? Que no sepan por dónde cogernos. Yo lo entiendo, lo puedo llegar a entender. Pero sí que es cierto que, por lo menos si no lo entiendes, no te ofrezcas, ¿no? Que también te encuentras con esa parte de, vale, yo no sé cómo ayudarte, pero encima te pongo barreras. Y eso también es difícil de digerir muchas veces. ¿Vosotros, Daniela, cómo lo habéis vivido en el entorno familiar? A ver, yo creo que bastante bien. Sí que es verdad que, por ejemplo, por parte de madre, mi abuelo pues lo asumió y ya está, pero por ejemplo no ha ejercido nada, pero mi abuela, por ejemplo, ahora se está quedando con él y tan tranquila. Al principio sí que es verdad que hay bastante desconocimiento y no sabéis lo que es, pero bueno. Y luego por parte de padre sí que es verdad que una de mis tías sí que es autista de un más grave, entonces sí que más o menos sabían lo que eran, pero no, por ejemplo, que iba a ser como tan grave como ella, que al principio se pensaban a lo mejor que era más tonto, por decirlo así. La verdad es que no. Y luego, en mi familia, pues normal, al principio sí que es un shock porque que te digan eso de repente es como, a ver qué va a pasar. Y yo, pues, lo que he dicho antes, al principio te quedas un poco impactada porque no sabes cómo van a reaccionar las demás personas, pero yo creo que de momento lo estamos llevando bastante bien. Hombre, también yo creo que hay que tener en cuenta que si para los padres es un palo que te lo digan y no sabes, porque
en mi caso, por ejemplo, no teníamos ningún autista en la familia, entonces te encuentras con qué es eso, cómo lo vamos. Entonces, si para nosotros como padres que convivimos con él es difícil, imagínate para la gente que no convive con él en casa, o sea, también tiene que aprender a tratar a ese niño. Claro, totalmente, esto es lo que hablábamos el otro día y yo venía un poco a decir, pues esto, que esa conciencia social de ayudar a los demás nos cuesta mucho, porque no sé si alguna tenéis, aparte del entorno más cercano, padres, madres, algún amigo o alguna amiga que realmente se implica en los cuidados como un familiar. ¿Esto os ha pasado? Yo la verdad, como Carol, mi familia, la familia de mi marido, nos han tendido la mano, hemos sido todos a una, ha sido un apoyo fundamental. Y sí que es verdad que por parte de amigos, los de toda la vida siguen ahí, han estado ahí y siempre estamos pidiendo para ayudarnos y para lo que necesitemos. Luego hay gente también que está... Bueno, es normal, pero eso también forma un poco parte del ciclo vital, que al final, bueno, vamos creciendo todos y cada uno va para un lado. Por no extendernos mucho en esta parte, sí que quería hablar de la atención temprana. Atención temprana, ¿qué es la atención temprana? ¿Qué es temprano? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo beneficia a nuestros hijos? La atención temprana, perdón, Carol, es fundamental, sobre todo cuando para el pronóstico de un autista, sobre todo cuando se detectan edades muy tempranas. Y el problema es lo que hablábamos antes, hay muchísima burocracia y cuando se accede a ella es tarde, solo llega hasta los 6 años y es insuficiente. Hay que complementarla con los recursos propios de cada familia, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, nuestros hijos, aparte de la atención temprana, complementan esas terapias con los que le pagamos nosotros. Por ejemplo, Daniela, tú, en el caso de tu hermano Marco, ¿cómo ha sido la atención temprana? A ver, yo creo que mi hermano sí que ha avanzado más con terapias, por decirlo así, externas a atención temprana, llámese pulmón, llámese Ohana, porque sí que es verdad que estas atenciones, por decirlo así, están como muy focalizadas en ciertas cosas y cada niño es un mundo. Quiero decir, a lo mejor a mi hermano le beneficia algo, pero al de Carol no. Entonces yo creo que también se tienen que abrir en ese concepto de cada niño es un mundo y no porque sea autista le va a beneficiar algo. Por ejemplo, mi hermano en Ohana, que lleva 1 año, 2 años, ha dado un paso más grande que la que estaba con la atención temprana. Porque ¿qué nos pasa con los profesionales, Erika? En general, los profesionales de atención temprana en general. ¿Hay muchos, pocos? No, hay pocos, hay mucha lista de espera. Encima de lo que dice, si el diagnóstico es tardío, ponte al tema de papeles, sí, que tardan mínimo 6 meses entre que tú lo echas, te llaman, vas, te dan, o sea, esto nos ha pasado. y luego vas y hay lista de espera, o sea, porque queramos o no, hay mucho diagnóstico, o sea, sí, que creemos que autistas hay pocos, no, autistas hay muchos. De hecho, la prevalencia en Estados Unidos está en 1 de cada 36 alumnos ya. Y cada vez hay más, y deberían de poner más medios para cuanto antes ver atención temprana. Y además hay profesionales poco formados. Es verdad que como la etiología, la causa del autismo todavía no está clara y cómo afecta el autismo a cada niño o niña, al final el espectro es tan amplio, los profesionales son muy diversos. ¿Qué es la terapia sensorial? ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Qué es la logopedia? ¿Qué necesita cada niño? A veces se confunden. En el caso de Violeta, que contaba antes, la diagnosticaron hasta los 21. Entonces, es muy complejo. Y luego el coste de las terapias. Por hilar un poco con el siguiente bloque, que es el ocio, y no extendernos en el diagnóstico, que al final, bueno, forma parte de una etapa de nuestra vida súper importante, pero que ya yo creo que al final lo pasas y todo lo gordo viene después. Así que vamos a ello. Con el tema del ocio, quería ligar un poco con el tema de la responsabilidad social. Al final, ¿cómo vivís el ocio? ¿Qué hacéis con vuestro tiempo libre? ¿Lo pasáis fuera, en casa? ¿Vais al campo? ¿Qué hacéis? La mayor parte del tiempo. Bueno, nosotros lo que nos funciona mucho con Mateo es participar de todo, con historias sociales, y es difícil, el ocio es muy difícil porque, por ejemplo, Mateo es muy sensible a los sonidos, a los ruidos, entonces un centro comercial es prácticamente imposible, un cine si no se ha adaptado tampoco, entonces te queda el aire libre y el invierno no es una opción. Sí que hay avances, por ejemplo, las sesiones de cine adaptadas, las horas en los centros comerciales sin ruido, pero todavía queda mucho por recorrer. Y no, muchas veces son problemas estructurales, pero otras veces son simplemente adaptaciones.
Hoy en día yo pienso que el ocio inclusivo es muy inalcanzable para muchas familias. Al hilo de lo que dice Yoli, quería que supieseis, si no lo sabéis ya, que las barreras no son las personas. Las barreras, por definición, son obstáculos en los ambientes que impiden en la participación de las personas. Entonces, tenemos que ser conscientes que las barreras, ese ruido del centro comercial, esas escaleras, si no hubiese la rampa, son barreras que nosotros ponemos, literalmente construimos y hacemos así, y que realmente no nos benefician a todos, están hechas para una parte. Entonces, son todas esas barreras las que nosotras, día a día, y nuestros hijos tienen que solventar. Los espacios de ocio, por mucho que estén adaptados, ya son complicados, son complejos por su propia conducta. Entonces, lo que decía Yoli, y mi pregunta era, ¿dónde pasáis la mayor parte del tiempo de ocio cuando tenéis tiempo libre? Es porque la mayor parte, muchas veces, la pasamos en casa. ¿Cómo lo ves, Carol? Sí, total. Además, antes ahí todo estaba más tranquilo y sí que podíamos ir a un centro comercial, o podías ir a un restaurante, o podías ir a ciertos sitios, pero claro, ahora su tiempo de estar sentado, por decirlo de alguna manera, tranquilo, pues ha disminuido, pues eso, lo que tarda en comer y ya. Entonces, claro, luego empieza pues ese niño, ¿dónde vas? Niño, sal de aquí, niño, no vayas a la mesa de al lado que molestas, y claro, al final es que ni cenas, ni comes, ni estás tranquila, ni te luce, ni dices, pues mira, me pido una hamburguesa, me la como en casa. ¿Cómo se soluciona eso? Porque, ¿qué os pasa, por ejemplo, Erika? ¿Qué hacéis si estáis en un sitio de ocio, me digo en un cine, que en un centro comercial o en un restaurante, y Mateo, por ejemplo, tiene una crisis? ¿Qué hacéis? Iros a casa, ¿no? Sería muy sencillo si hubiese un espacio, como por ejemplo un baño, hubiese un espacio para que la familia pudiese entrar, solventar la situación, se calmase, igual se podría seguir con la actividad de ocio, ¿no? ¿Qué piensas, Daniela, de esto? Sí, a ver, yo para empezar quería decir que yo creo que lo que nos preguntamos casi todo el mundo relacionado con el ocio es ¿me le llevo o no me le llevo? ¿Por qué? Porque es que vas a cualquier sitio y es que, ¿sabes qué? Se va a liar. En mi caso, por ejemplo, Marco le encantan los ruidos y todo, y tú te llevas a un centro comercial y puedes estar a lo mejor una hora en un puesto para que vea todas las luces en todo. Entonces, claro, yo lo que decís, yo creo que tendrían que poner como un sitio o algo, porque si le da ese berrinche, que se pueda ir a calmarse, porque al fin y al cabo, que en un espacio que hay tanta gente se agobia más, lo va a pasar peor y al final lo que vas a conseguir es que te vayas y vas a un centro comercial. Sí, yo creo que al final evitas ir por evitarle a tu hijo ese momento de tensión, de angustia. Y evitarte tú la mirada de la gente. Claro, esto es muy importante. Al final, nosotros siempre lo decimos mucho y lo hemos comentado muchas veces, no es tan importante que nos entiendan, que también, sino que no nos juzguen. Es decir, bueno, tú planteas en tu cabeza que todo es posible y a partir de ahí, si alguien necesita ayuda, dársela. Porque cuando vemos a alguien, como decían, en silla de ruedas, con problemas de movilidad o que tiene ceguera, todo el mundo le ayuda. Pero cuando los problemas son conductuales, Es un maleducado. exacto. No somos capaces de entender que a veces la conducta, en algunas condiciones, no depende solo de la persona. Eso cuesta muchísimo. Luego, bueno, nosotras siempre decimos que las personas autistas aprenden mucho por repetición. Seguro que os pasa. ¿Qué sucede? Necesitaríamos ir mucho a espacios de ocio para que nuestros hijos aprendiesen a comportarse en ese espacio. Pasa con los cumples. No sé cómo lo lleváis el tema de los cumples, por ejemplo. Los cumples son mucha rutina. O sea, él sabe, lo tiene muy estructurado en su cabeza. Él es juego, come, quizá hay juego otra vez, cantan cumpleaños, dan regalos, tarta, y en cuanto se come la tarta, mamá vámonos. O sea, y le da lo mismo lo que haya después. Se ha comido la tarta, el cumpleaños ha terminado. Porque él ha aprendido eso. Y él ha aprendido de ti. O sea, es una rigidez pura. Nosotros vamos por ratitos. El ratito que mayor bienestar estamos, cuando vemos que se agobia y se quiere ir, pues nos vamos. Y así vamos ampliando en cada cumple un ratito más. Y notáis que con el paso del tiempo y de un cumple tras otro, realmente él aprende más. Sí. Cada vez sabe dónde va, que va con sus compañeros, que suelen ser del cole. Entonces ya lo tiene como una rutina que vamos a hacer un cumpleaños, va a ser así, y cada vez lo va aceptando un poquito más.
Por eso es tan importante que tengamos los espacios de ocio adaptados, para que puedan aprender. No nos sirve de nada que se queden en casa. En tu caso, Carol, por ejemplo, con Aitor, ¿cómo vivís? ¿Qué necesitaríais en algún espacio de ocio? ¿O qué necesitaríais cuando se propone una actividad de ocio? Por ejemplo, cuando se propone una sesión de cine inclusivo. Pues a ver, con Aitor es difícil porque es muy inquieto. Entonces, bueno, ya lo habéis visto, que se ha subido por aquí en la rampa. Él ve una rampa y tiene que subirse. Entonces, al final, sí que si hubiera un espacio en el que pudiera moverse, ¿no? Decir, bueno, pues he terminado de comer, de cenar, o el cumpleaños o tal, y puedo tener mi rato de para acá para allá, ¿no? Que es lo que él necesita al final. Pues sí, podría ser, pero al final es eso. Si estás en un restaurante, en un cumpleaños, en un algo, y ese espacio no está, pues al final te tienes que salir a la calle o tienes que irte del sitio porque él necesita ese movimiento y yo tenía una pregunta para vosotras, por ejemplo te la hago a ti, Daniela, y es ¿cómo en general, que no me contestéis las cuatro, cómo viviríais los espacios de ocio, aunque no estuviesen adaptados, ¿vale? Espacios de ocio como actualmente, no hay nada adaptado, no podemos salir de casa. ¿Cómo lo viviríais si os acompañasen 3 familias más neurotípicas, amigos? O sea, que no tuvieseis que enfrentaros solos a esos espacios. ¿Cómo lo viviríais? Aún así se pasa, no sé, no que se pase mal, pero siempre estás al pendiente. Sí. Tú no dejas a tu hijo, por ejemplo, en un parque. Yo, mis amigas, pues están ahí hablando pipi, porque sus hijos están con grupos. Pero yo estoy, sí, pero estoy, ¿sabes? Estás al pendiente. ¿Pero estás más cómoda ahora con ese grupo de amigas o cuando ibas sola al parque con Mateo? Yo estoy muy a gusto porque, bueno, porque más o menos ya le tenemos un poquito controlado, pero es verdad que no deja de ir. Yo he dejado de ir al parque porque mi hijo tenía comportamiento que no eran correctos para la sociedad. Ahora, bueno, pues se comporta mejor, ahora sí que vas, a él le encanta, pero tú siempre estás alerta, tú no estás relajada. Total. Como tus amigas con los neuróticos. Y además, cuando llegas a casa, toda esa tensión que has acumulado de estar pendiente, de todo lo que cuenta Erika, de que no se vaya, de que no se suba, aunque la actividad haya ido muy bien, la tensión con la que llegas a casa es brutal. Y todo eso se rebajaría si los espacios estuvieran adaptados, ¿no? O al menos un poquito más. Un poquito más, sí. Pero sí que es cierto, un poco de lo que has dicho de cuando te juntas con más gente y demás, que yo, por ejemplo, ya estoy en tensión todo el rato. O sea, yo estoy, pues eso, en un restaurante o en un parque, lo que sea, y no puedo. O sea, ya no estoy ni a la conversación, ni estoy nada, porque estoy pendiente, pues eso, de que no se suba no sé dónde, de que no salga corriendo y cruce la calle y le pille un coche. Entonces, al final, así es como que no. ¿Y tú, Daniela, crees que puedes, lo que decías, me le llevo o no me le llevo? ¿Crees que puedes compartir algún espacio de ocio con tu hermano que sea seguro para que te sientas confiada? Pues a ver, en mi caso soy muy sobreprotectora, por decirlo así. Entonces yo es que tengo el ojo todo el rato pendiente. Entonces, es que yo no puedo parar de mirarle porque yo pienso que se va a saltar por aquí, se va a partir la cabeza. Entonces, estoy todo el rato mirándole, aunque esté mis padres, mi novio, que sea, estoy todo el rato mirándole porque me pongo enferma. Si se va a algún lado, ¿qué pasa? Entonces no disfrutas. No. Claro, es que es muy complicado. Por eso necesitamos, y somos tan pesadas, antes que hablaba Alejandro de las mágicas navidades, somos muy pesadas. Pero es que queremos salir a las navidades con los niños. Y además, no es que solo lo queramos, es que lo necesitamos. Y además, ellos lo necesitan también para crear una sociedad menos dependiente. Porque si no, al final, la dependencia, la autonomía de las personas autistas, que esto se repite mucho, ahora lo hablaremos en el tema de la escuela, se repite mucho. La autonomía de las personas autistas no depende solo y exclusivamente de las personas autistas. Es decir, la autonomía de la persona con silla de ruedas no solo depende de él como persona, depende de que tenga un apoyo, una adaptación. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar algo más del tema ocio. Ya sabemos que sí, que tiene que estar adaptado y que lo necesitamos y lo necesitan. Yo no sé disfrutar realmente. No, tú vas al parque y vas dejando que esté libre el golpe de la izquierda. Y si no, no vas. Es horrible. Pero también digo que tenemos que intentar ir a sitios con los niños, no dejar, porque muchas veces subestimamos a nuestros hijos. Yo soy la primera. Todas lo hemos hecho. Porque el padre dijo, vamos a hacer, y yo digo, uff, es que dejamos de hacerlo
y luego vas y te sorprende. Sí, total, esto es lo que decimos un poco, hacer terapia. O sea, que realmente, o sea, hay que salir. Tenemos que enfrentarnos a este mundo tan hostil que tenemos, pero lo tenemos que hacer. No hay otra manera de que ellos aprendan. Sí que es cierto que lanzar un mensaje y que todos sepáis que cuando salimos con los niños, aunque vayamos a algo súper divertido, que nos encanta muchísimo, que sabemos que lo van a disfrutar, siempre, 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 el 99% de las veces, vamos en tensión, ¿no? Entonces, que lo sepáis todos también para que se pueda generar un poco ese soporte, ¿no? Y que estéis pendientes también de nosotros y digáis, ay, voy a descargarle, ¿no? Eso es importante. Y bueno, vamos súper bien de tiempo. Vamos con el tema vamos a pasar al tema de la educación. Es algo muy complejo, pero quiero que veáis un vídeo. Espero que os emocione tanto como a nosotras. The previous part of this video was in non-native language. This part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposeless, the way that I move is an outgoing response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own. Whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence, awareness, and personhood on which, however, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we previously thought or interacted. As you heard, I can sing along to what is around me. It is only when I type something in their language that you refer to me as having communication. I smell things. I listen to things. I feel things. I taste things. I look at things. To look and listen and taste and smell and feel, I have to do those to the right things, such as look at books and fail to do them to the wrong things, or else people doubt that I am a thinking being, and since their definition of thought defines their definition of personhood so ridiculously much, they doubt that I am a real person as well. I would like to honestly know how many people, if you met me on the street, believe I wrote this. I find it very interesting that the way that failure to learn your language is seen as a deficit, but failure to learn my language is seen as so natural that people like me are officially described as mysterious and puzzling rather than anyone admitting that it is themselves who are confused, not autistic people or other cognitively disabled people who are inherently confused. We are even viewed as non-communicative if we don't speak the standard language, but other people are not considered non-communicative if they are so oblivious to our own languages as to believe they don't exist. It is meant as a strong statement on the existence and value of many different kinds of thinking and interaction in a world where how close you can appear to a specific one of them determines whether you are sensitive or an adult or an intelligent person, and in the world in which those determine whether you have any rights. Bueno, es un vídeo muy largo de 8 minutos, está en YouTube, lo hemos cortado porque era demasiado largo, pero está lo importante. ¿Qué conclusión saquéis de este vídeo? Creo que cada una me deis la conclusión de este vídeo, este que habéis visto. Pues que el no hablar no implica no ser. Sin más. Sí, yo creo que lo mismo de Carol, que por mucho que no hables, pues te puedes comunicar de otras maneras. Yo pienso igual, mi hijo no habla, pero se comunica perfectamente. Yo le digo que habla con el corazón y sabe expresar lo que necesita de una forma u otra, pero no sabe.
Una forma de comunicar que no sea solo la. ¿Y cómo medimos la capacidad, ¿no? ¿Cómo medimos la capacidad de las personas? Exclusivamente por cómo hablamos, prácticamente. Si una persona habla bien, se expresa bien. Si un autista habla bien, se expresa bien, nos sirve. Con esto queríamos relacionarlo un poco con el tema de la escuela y de la educación. Y quería iniciar un poco con una cosa que escuché el otro día, ya no me acuerdo dónde, y es que la escuela está al servicio de la productividad. Quiero decir, ¿la escuela está al servicio de la educación o de la productividad? Sé que ambas, pero ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis que se espera de nuestros hijos en el cole? Pues en nuestro caso, nosotros lo que vemos con Aitor es que en el cole estorba. Estorba porque no para, estorba porque no atiende, estorba porque no habla, estorba porque no quiere hacer una tarea y al final, pues, lo que dices un poco, ¿por qué no puede estar en el cole? ¿Por qué no le pueden enseñar como él pueda enseñar? Como le puedan enseñar. Es difícil. Yo sé con el tema cole es mi tema. Creo que todas, ¿no? ¿Cómo os sentís con el cole? ¿Estáis cómodas? ¿Dejáis a vuestro hijo en el cole y decís, ¡ay, qué bien! Va al cole. A ver, yo estoy cómoda porque él va contento. O sea, mientras él vaya contento, sí que es verdad que con las últimas noticias que ya nosotras pues estamos al pendiente, sí que es verdad que te sientes como un poco con la espada de Damocles encima de la cabeza todo el día. Total. O sea, si tú ves que tu hijo ha pasado una noche regular, pues madre mía, cómo va a pasar el día, cómo eso influye. O sea, y está siempre un poco, tienes que estudiar, porque tienes que salir, tienes que sacar las notas, Tienes que poner las pilas, tienes que sacarte el curso, claro. Él no lo entiende, y tú estás ahí siempre y es verdad que el curso cuesta. ¿Y tú, Yoli, cómo te sientes en el cole? Sé que van contentos, sé que casi todos van contentos, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú como madre? Mateo va contento. Yo pienso que la escuela es para tratar a todo tipo de personas. Y como madre, a ver, todavía Mateo es pequeño y no he tenido mucha experiencia, pero vas a recogerlo y dices, a ver qué me espera hoy, a ver cómo ha tenido el día, a ver qué pequeño reporte, que siempre suele ser, pues, ha estado fatal, ha estado corriendo. Es como, madre mía, a ver hoy. Y te sientes un poco, pues, incómoda, porque es un poco lo que habla Carol. Sentimos que de alguna manera Eso es lo que os preguntaba, si creéis que hay presión, o ya no presión, sino, porque todos podemos sentirlo en algún momento, sino que hay una excesiva presión, por parte del cole, con vosotros, y con los niños también, ¿eh? Más con los niños. Yo noto que se les examina más que a, o sea, se les examina en el aspecto de... Sí, además esto es así. Más que a otros niños, o sea, se les evalúa a final del curso a ver si pueden seguir, no seguir en ese aula, o sea, mientras que a un niño neurotípico se suspende, no. O sea, ahí sigue, sin forzarle. Y aunque vayan avanzando es como casi nunca es suficiente, por decirlo de alguna manera. Consiguen avanzar, pero claro, hay unas expectativas que lógicamente ellos no cumplen y es eso, que nunca es suficiente. ¿Crees, Daniela, que realmente se les compara como debería, y así está por ley, lo digo para que se les compara con ellos mismos, o realmente en el cole se les compara con los demás alumnos neurotípicos? A ver, yo lo primero que quería decir es que yo veo que desde siempre, como que tanto colegio como instituto, es como que siempre quieren que seas ideal, tienes que llegar a tal, es como un estándar académico. ¿Qué pasa? Que si no se adapta, vas mal. Quiero decir, que siempre te van a comparar con el otro, seas autista, tengas TDAH o no sé qué. Al final, al cabo, lo que quiere el colegio es que llegues a esa productividad. Y, por ejemplo, si no, por ejemplo, como dice Carol, si se quiere ir por ahí no sé qué, pues lo que te van a hacer es decir, no va a pasar de curso, porque como va a seguir así siempre y no va a atender en clase, pues ¿para qué le voy a subir de curso si va a hacer lo que le da la gana? Entonces yo creo que, al fin y al cabo, aunque ellos digan que no, que son un centro adaptado, no sé qué, lo que le están haciendo es siempre compararle pues con el alumno, por decirlo así, neurotípico. Sí, esa comparación creo que la sentimos un poco todas, incluso nosotras, cuando comenzamos en esto, empezamos a compararles y a exigirles, ¿no? Esa parte,
pero luego no, en ningún momento podemos soltar, porque tenemos que seguir existiendo. Por mucho que nosotros estemos con nosotros, si os pasa, pero yo personalmente estoy muy concienciada de que él lleva su ritmo, pero luego soy yo misma la que le presiono, ¿no? Muchas veces para que llegue a sus estándares. Y es como, ¿qué estoy haciendo? Pero claro, todos los inputs que tenemos de fuera, al final nos hace que también... Te obligan a ello. Exacto. No el ritmo que lleven, te obligan. Porque quieres que le saquen y que no te llamen la atención y que le pase con sus compañeros, que es así. ¿Qué pensáis de la voluntad del personal docente? No hablo solo de profesores, hablo de profesores, directores, toda la comunidad educativa. ¿Qué pensáis con respecto a la implicación que tienen en la discapacidad? Y además hablo de discapacidad también intelectual. O sea, ¿qué implicación tienen ellos en el desarrollo de esto? En general, no en el caso particular, porque es verdad que yo creo que al final, bueno, hay experiencias de todo, buenas y malas, pero os pregunto en general por tener un poco, o sea, por esa visión. En mi caso, por ejemplo, la profesora de apoyo que tiene ahora mi hermano es súper buena y por decirlo así, ha avanzado un montón con ella, pero la que tenía el año pasado, hablando mal y pronto, no hacía ni caso, ¿no? Entonces yo creo que se nota un montón si la gente, por decirlo así, tiene esa voluntad, tiene esa empatía de ponerse en el lugar del otro y ayudarle a ser mejor, no adaptarse a un estándar académico. Y luego también yo creo que se nota mucho en el colegio y en el instituto si se implica. Por ejemplo, en el instituto que voy yo ahora se implican un montón, sobre todo en los autistas, y eso se nota porque hacen actividades, por ejemplo, para que se relacionen con los demás. El día del autismo hicieron también muchas actividades y como que pusieron carteles y de todo, y en otros institutos, sin embargo, ni lo mencionaron. Entonces yo creo que también es muy importante a qué centro le llevas y cómo ellos tratan el autismo en este caso. A ver, yo el tema del colegio, pues siempre estoy coordinando, porque nunca estoy, aunque me dicen lo que tal, me escriben en errores, en tensiones, que me ponen no y demás. Pero un poco lo que dice Daniela, depende un poco de la persona que te toca. Y es un poco triste, porque claro... ¿Es que depende de la persona que te toque? Sí, o también depende de qué grado de autismo tenga el niño? De la persona que te toque. Sí. Es que yo creo que los recursos son ellos mismos. O sea, no hace falta que se pongan a hacer maravillas que yo veo, por ejemplo, por Instagram. El recurso no sé qué, uy, qué bonito todo. No, si el recurso eres tú profe eres el recurso. Y yo creo que eso se lo deberíamos de exigir más. Porque muchas veces no están a la altura. ¿Sabes qué pasa? Que sí, bueno, en este caso yo pienso, no sé qué pensáis, que el sistema educativo es demasiado opaco. O sea, no sabemos qué pasa en el colegio, o sea, no sabemos cómo está estructurado el sistema educativo, quién tiene que hacer las asociaciones curriculares, o sea, cómo está. Entonces, claro, ¿qué exigimos? ¿Qué les podemos exigir? A mí me pasa con el... Claro, a mí, yo lo que quiero es que enseñen a mi hijo. O sea, mi hijo va al cole a aprender, no va a otra cosa, no va al festival el que han hecho último de los carnavales o al festival de Halloween, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que mi hijo aprenda en el cole. Y se pierde mucho el tiempo, y perdonad, que seguro que hay docentes, pero es que se pierde el tiempo en esas tonterías, perdonadme, pero para mí son tonterías. Yo quiero que mi hijo aprenda. Y creo que deberían de poner más el foco en eso. Y sobre todo yo creo que el sistema educativo lo que necesita es un cambio de mirada. Sí, ha hablado Violeta del tema de la educación especial, educación ordinaria. Desde aquí, lo que creo que estamos todos de acuerdo y queremos decir que no nos pase es solo que queremos decidir. O sea, queremos decidir. Para ir a educación especial no hay prácticamente problema. Cuando una familia, o al menos lo que nos llega a nosotros como asociación, decide llevar a su hija a educación especial, no pasa nada, las puertas se abren. Pero si nos queremos quedar en ordinaria y el niño no es muy funcional, odio esta palabra, la digo porque ya me entendéis, si el niño no es muy funcional, ya empieza a haber problemas. Entonces, que nos dejen a las familias decidir si el niño está para ir a educación especial, es decir, si el niño, si el niño no da para más, si el niño necesita una sonda nasogástrica, tiene ataques de epilepsia, no sé, quiero decir, la madre lo va a saber, la familia lo sabe, los padres somos conscientes. Y sabemos cuando un hijo tiene que ir a ordinaria o cuando un hijo tiene que ir a necesidades especiales. Y lo sabes.
y con todo el dolor de tu corazón o no corazón, vamos, pero es así. Cuando hablo que nos dejen decidir, la ley está para que nos dejen decidir. Hablo de que no nos presionen para decidir. No sé si esto os ha pasado, Carol. Menuda llevamos. Sí, claro. Al final yo llego a las reuniones, las tutorías y demás, con las cosas claras. Pero luego empiezan a bombardearme con Aitor no hace esto, no hace lo otro, no puede estar en el cole, no puede estar con el grupo de niños porque se pierde, no puede, no sé, todos no puede estar en el cole. Y al final yo pienso, ¿y por qué no puede estar en el cole? Y vuelvo a lo del cambio de mirada. El cole tendría que estar pensado para que todos pudieran estar en él. Y me explico. El otro día leí, no sé si fue en Instagram, una PT que tiene su cuenta y demás. Cuando tú invitas a unas personas a cenar, ¿no? Y vas a planificar tu cena, y resulta que tú tienes dos amigos que son vegetarianos. Es un ejemplo un poco absurdo, pero bueno, me sirve. Cuando tú planificas esa cena, puedes pensar, pues bueno, venga, a todos les encanta la carne, ¿no? O unos filetes estupendos, unas chuletas, y a los que son vegetarianos les pongo su ensalada o su tofu o lo que sea. Pues no, a lo mejor eso no es una cena inclusiva. Lo interesante es que pongas una paella y comamos todos lo mismo. Pues yo en el cole tengo la sensación de que a mi hijo le ponen ensalada todos los días. Así, hablando. No sé si queréis comentar algo de esto, que creo que lo vemos todas igual, ¿no? Al final, la inclusión no es que te inviten al baile, es que te saquen a bailar. Pues esto es un poco lo mismo. Quería terminar con dos cosas. ¿Tenéis algo que decir, chicas? Lo decís, algo que se os haya quedado, porque estamos terminando. ¿Hay algo que se os haya quedado por decir? No, yo creo que los centros educativos se centran mucho en decir no hace esto, no hace lo otro, pero yo creo que casi nunca he escuchado decir, pues tu hijo hace muy bien esto, no sé qué. Yo creo que deberías como forzarle más porque va a desarrollar tal capacidad. Entonces yo creo que se deberían centrar más en decir, tu hijo sí hace esto y es beneficioso para él, en vez de decirte pues no atiende en clase, no hace tantas cosas, porque si es un centro inclusivo, pues que también vea las cosas que hace bien. A lo mejor es también hacer un cambio en el tema en el título universitario, a la hora de estudiar educación infantil, sí, primaria, incluir una asignatura o varias o de psicología o algo que les enseñe a tratar a este niño. Sí, y de más empatía. Sí. Es que, por ejemplo, una aulatea como el de mi hijo, en el que cuando nos utiliza el comunicador, las profesionales no sabemos algo. Entonces mi hijo no puede comunicarse. Esto es súper importante, lo que veíamos en el vídeo, la comunicación verbal. Si no hay comunicación verbal, no hay comunicación. Ella lo explica súper bien y bueno, es así, nos pasa. Si hablan, pueden estar en el cole, pero si no hablan, ya empezamos a pensar en otras cosas. Quería acabar con dos cosas también para hilar con lo que viene ahora de la charla de Pica. Una muy importante, y es que todos decís, y los docentes mucho, que vivimos deprisa, las tecnologías, que les ponemos mucho el móvil a los niños, la inmediatez, pero realmente cuando alguien necesita tiempo, ¿se lo damos? La inmediatez con la que vivimos no solo es mirar el móvil, también es atender al que está al lado. Y esto en la docencia, parece que los móviles y las tablets han venido para que los niños tengan mucha prisa, pero es que todos tenemos prisa. Entonces, que sirva un poco de reflexión. Y luego algo muy, muy importante que no me quería quedar sin decir, es que la educación, aparte de estar al servicio de la productividad, para mí, y creo que para muchos docentes, que sé que algunos están aquí y estarán súper de acuerdo conmigo, además de vocación, significa responsabilidad. Y la responsabilidad de los docentes como figura de autoridad, y ahora me explico, es muy importante. Cuando un docente está dando en clase y un niño va más lento que los demás y le dice, es que vas muy lento, y se lo dice 3 días, abre una puerta, que ahora Pica seguro que nos explicará, abre una puerta al abuso, abre una puerta al bullying, que es muy difícil cerrar. Entonces, desde aquí, para cerrar con el tema de educación, nos pedimos a todos los docentes que seáis pacientes, responsables, que confiéis en las familias y que no perdáis la visión global. Así que, bueno,
Nosotras, no sé si os queda algo por decir, chicas, creo que hemos tratado un montón de temas, nos quedan muchas cosas, pero tenemos el tiempo que tenemos y tenemos que continuar. Así que gracias, chicas, ha sido un placer como siempre. Un fuerte aplauso para ellas, que lo han hecho súper bien. Muchas gracias, chicas. Esperamos que con esto hayáis podido aprender y que os resuene, y sobre todo lo que pretendíamos es crear un poco de conciencia y abrir las mentes. Y para no enrollarme más, doy paso a la asociación PICA. Les doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir y también muchas gracias al Ayuntamiento de Torrejón y a nuestros amigos y amigas de Diverses. Estamos creando una buena amistad y una gran alianza que seguramente nos va a llevar a buen puerto colaborando con las instituciones. Nos vamos a presentar brevemente porque creo que el tema que va a dar a continuación nuestra psicóloga Mati es mucho más interesante, que se trata sobre el abuso en sí, sobre la detección del abuso. Hay muchos sectores vulnerables, ¿no?, dentro de la infancia, podría ser el tema del que trata hoy, pero cualquier otro, ¿no? Cuando un niño es diferente, llama la atención, como decimos, es carne de cañón, ¿no? Nosotros, PICA, nuestra sigla responde a Protección a la Infancia contra el Abuso. Somos una asociación motorista, nuestra pasión en principio eran las motos y siguen siéndolo. Hemos sido conscientes del atractivo que suponen las motos para los niños también. Y bueno, como lo que nos une también es una inquietud social, hemos decidido darle una proyección social a nuestra afición, a nuestra pasión, y hemos elegido el tema de la infancia. Actualmente estamos en 4 comunidades autónomas, 5 ya. Empezamos en Aragón, en Navarra, en Cataluña, en Rías Baixas, en Galicia, y llevamos apenas 1 año y medio en Madrid. Actualmente en Madrid somos 7 miembros, con 2 colaboradores también. Y bueno, venimos de diferentes sectores de la sociedad y cada uno de nosotros pues aporta lo que sabe, según sus capacidades y lo que puede, ¿no? Y somos, como decimos, una asociación, por lo tanto a nivel legal representamos todo lo que supone una asociación. No me alargo más porque no tenemos mucho tiempo, os dejo con nuestra psicóloga, Mati, que va a introducir el tema en cuestión, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, como dice mi compañero, nosotros nos dedicamos a proteger a la infancia contra todo tipo de abusos y violencia que se pueda ejercer ahí. Hoy día me voy a centrar en esta pildorita que es el acoso escolar. No sé muy bien qué conocimiento tenemos del acoso escolar. Yo os voy a poner aquí lo que encontramos en la bibliografía, ¿no?, que podemos llamar acoso escolar. Y es algo que se ejerce de forma de agresión verbal, social, sexual, que es repetida y prolongada en el tiempo en el entorno escolar, no entre iguales, en el entorno escolar. Da igual que lo ejerza, si es un tipo de entorno, pues podremos llamarlo acoso escolar. Que es intencionado, yo aquí tengo que poner que a veces esta persona que lo está ejerciendo no conoce que puede llegar a ejercer esto, entonces, bueno, hay ciertas cosas especiales que luego tendremos que ver. Y sobre todo lo más importante es que se genera un desequilibrio de poder, de dominación y sumisión. Las formas en las que se puede dar este tipo de situaciones, pues desde la exclusión social, agresión verbal, agresión física, directa de otros, recibir amenazas. Existe un montón de situaciones que podemos considerar puedan estar haciendo o causando daño a nuestros hijos. Una de ellas es el ciberacoso. Bueno, el ciberacoso es un tipo especial, ¿no? Todas estas situaciones que nos podemos encontrar en el colegio hoy día con las nuevas tecnologías, que hemos comentado mucho, que se fomenta mucho el uso de las TICs y toda la información digital en los centros, bueno, pues también da lugar a que todo lo que se genera en nuestra vida cotidiana se genere en esas redes sociales. Además de esto, pues como ya sabéis y os imagináis, pues se produce durante todo el día
expandido y conocido por todo el entorno social, que no hace falta que esté ahí en el centro escolar. Bueno, para esto quería ponerlo porque me parece importante que lo conozcáis. Si os sucede o no, si le queréis hacer una foto a la presentación, no hay problema, siempre lo pongo para que se haga, para que tengáis en cuenta qué pautas podemos seguir a la hora de tener que denunciar algún acoso que esté sucediendo en las redes sociales, ¿vale? El sello del tiempo, avisar a las unidades de delitos informáticos que hay, no borrar nada, hacer capturas de todo eso y no responder a los ataques, nunca. Porque no sé si sabéis que el acoso escolar es un delito y está tipificado dentro del sistema penal, dependiendo de la edad. Bueno, pues unos serán responsabilidad civil, otros serán responsabilidad penal. ¿Vale? Es importante conocerlo porque esto de son cosas de niños, son tonterías que suceden y demás, ya tenemos que ir pasándolo a otra época de vida. ¿Cómo de frecuente es? ¿Creéis que es muy frecuente o no? Bueno, pues vosotros creéis que sí. Los estudios dicen que este año menos. Bueno, aquí solo quiero destacar que los estudios que existen actualmente los realizan fundaciones, que invierten sus recursos a destinar para hacer este tipo de estudios. Yo quiero pensar que dentro de la etiqueta de acoso escolar por la que se pregunta, pues muchos de los preguntados, que son niños de primaria y de secundaria, no saben tipificar muy bien si están ejerciendo o sufriendo acoso escolar y entonces pues no salen unos datos demasiado elevados, cosa que me enlaza a esta necesidad de formación e información en los centros escolares sobre este tipo de prácticas. Y para eso voy a retomar una frase que ha dicho una de las mamis, que es: si no habla, no existo. Pues yo me lo voy a traer, y es que si mi hijo no habla o el compañero no lo cuenta, no significa que no esté sucediendo. Tenemos que estar muy alerta y ver diferentes situaciones que se puedan estar ocasionando, que los niños no tienen por qué contarnos, pero no por eso las vamos a obviar, ¿no? Entonces, digamos que tenemos, no, espera, antes, las 4 Cs, ¿no? Se producen cambios a nivel comportamental, a nivel conductual, a nivel de relaciones sociales. De mi hijo antes hacía tal cosa y ahora lo va a cambiar. Empiezan a hacer, bueno, cuando son más mayores, ¿no? O no quiero ir al colegio, me viene mal, me duele la tripa, no me siento del todo bien, me invento un malestar por la mañana, o luego hago pellas cuando voy al instituto. Tenemos que estar alerta de esos cambios. En el cuerpo, si empezamos a ver que su estado corporal me dice que está más apocado, más retraído, bueno, pues solemos pensar que está más triste. Vamos a mirar por qué está más triste, ¿no? Y bueno, el tema de las costumbres, esto sé que a algunos niños no se les aplica, otros sí, ¿vale? Es algo general. Por supuesto, hay que tener en cuenta que esta situación va a tener repercusiones en las víctimas, por supuesto, genera un dolor tremendo, destruye el concepto que esta persona tiene de sí misma, desesperanza, pérdida de confianza en sí mismo y en todo el mundo que le rodea. Llegan a no creerse que no son capaces, otros piensan en la venganza, otros piensan en huir de todo tipo de formas, porque no pueden afrontar esa situación y empiezan a desarrollar sintomatología depresiva y profundo sentimiento de soledad, ¿vale? Aquí os traigo 2 alegaciones que hicieron, en este caso 2 adolescentes. Llegaba por la tarde a mi casa y me encerraba en mi clase. En vez de salir con los de mi clase, me pasaba los días con las ventanas cerradas, a oscuras, y jugando a la videoconsola. Deseaba que no amaneciera para no ir al instituto. No quería ver a nadie. Me insultaban continuamente, se metían conmigo e incluso me llegaron a agredir alguna vez. Mis padres se preocupaban mucho por mí, intentaban hacer planes conmigo y no quería por mi estado mental. Otra chica nos dice: un día al llegar a casa me fui a mi habitación y decidí cometer el mayor error de mi vida.
Fue un día en el que me dije que no podía más. Bebí un vaso de energía. Recuerdo llamar a mis padres con mucho dolor en la barriga y aún recuerdo sus caras de pánico al verme allí en el suelo, con el vaso al lado tumbada. Una ambulancia me trasladó al hospital, escoltada por la policía. Bueno, esto es un caso extremo, pero no es tampoco habitual. Las repercusiones, aunque son muy importantes para las víctimas, también lo son para los agresores. En Pica los agresores son víctimas también. Y también les ayudamos y también intentamos que el impacto obviamente sea el menor posible, ¿no? Al final, la repercusión que tienen ellos es un estilo violento de interacción. Estamos hablando de niños, pues van a ser adolescentes violentos, que van a ser adultos violentos, que van a criar a niños violentos. Entonces será un ciclo de violencia que todo el rato se generará. Por ejemplo, dos casos específicos. Ana de 13 años sufrió acoso escolar psicológico y físico de cuarto a sexto de primaria. Y ahora ella me cuenta, palabras suyas, no mías. Ya no voy a dejar que sigan haciéndome esto, ahora voy a ser yo la que les ponga límites. Si me insultan, les meto una hostia. Con esta nueva actitud me respetan. Y otro cuenta, eso que dicen en el instituto es mentira, yo no he hecho acoso a nadie. Fue esa niña que se quejó una vez a una profesora. Esto lo dice Rebeca, de 15 años. En general, ella tiene una actitud agresiva, escaso control de impulsos, dinámicas familiares destructivas, una autoestima muy baja, rechazo a los compañeros. Lleva ejerciendo acoso desde que entró al colegio. No tiene una víctima diana, sino que ejerce sobre todo el grupo. Es su vía de escape de su otra realidad. Su otra realidad es que su madre tiene la enfermedad del alcoholismo y bueno, no tiene una familia demasiado estructurada. Repercusiones en personas que lo presencian porque también son salpicadas. Al final son las mismas, en mayor o menor medida. Todo esto que le suceda a la víctima o le suceda al agresor va a suceder el que esté a su lado. ¿Por qué existe esto? Esa es la pregunta que nadie sabe responder, ¿no? Bueno, pues a unos copiarán el modelo de las relaciones que vean, otros buscarán reafirmarse y encuentran de manera fortuita que esa forma les ayuda. Otros pues no tienen información o formación en valores sociales. No saben pedir ayuda, no saben que la tienen que pedir o no saben dónde pedirla. ¿Vale? Lo que sí que falta en todos son habilidades sociales y regulación emocional para la resolución de los conflictos. Como os decía, este es un esquema de esta situación que se da en el acoso, pero como veis, no tiene por qué ser un solo niño acosado, una sola persona acosada o un solo acosador. Puede haber un grupo que lo esté ejerciendo de manera directa, pero también habrá un grupo que lo esté ejerciendo de manera indirecta, estando ahí y no haciendo nada más. O bueno, luego tendremos a los que les tendremos que agradecer que nos defiendan de una manera activa o estando con nosotros, con el niño que está siendo acosado. Entonces, ¿qué hago si conozco a alguien o yo mismo lo estoy sufriendo? Pues no os calléis, hay que hablarlo y decirlo todo. Siempre. Si vosotros reconocéis que algo de las 4 Cs que hemos dicho antes de los cambios en un niño os preocupan, ya sea vuestro hijo, ya sea el compañero de al lado o un vecino o quien sea, hablad y decid, oye, yo creo que esta situación no tiene que continuar o a lo mejor fulanito está pasando por una mala racha. Vamos a prestarle atención y a vigilar si algo está sucediendo ahí. No sé si sabéis que todos los centros escolares tienen que tener este plan de convivencia establecido ya para poder poner remedio si algo en el entorno escolar de este tipo está sucediendo. Vamos a acudir ahí. Reclamemos al centro que ponga medidas. Desde la familia, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, enseñar derechos y deberes, como el
compañerismo, solidaridad, apoyo, cubrir las necesidades emocionales de nuestros hijos, estableciendo normas razonables, darles modelos sociales positivos y solidarios, resolviendo los conflictos pues, de una manera asertiva que nos aleje de la violencia. No le puedo enseñar a no pegar, pegando, ¿no? Atentos a cualquier señal que nos alerte, escuchar a nuestros hijos e informarles de la sospecha, como os he dicho antes. Aunque sea sospecha, aunque no lo sepáis, aunque creáis que os estáis entrometiendo en algo, no nos podemos callar. ¿Qué se puede hacer desde la escuela? Pues actuaciones concretas encaminadas a la prevención, charlas, los talleres, estas charlas que nosotros damos para hacer información. Espero que os sirva de mucho y sacáis algunos tips que antes no tuvieseis. Concienciar sobre esta problemática y darle visibilidad, por supuesto. Y fomentar la enseñanza del control de impulsos, la tolerancia a la frustración, a la ira y todo lo demás. Ahora sí que quiero dar un paso, si alguien quiere compartir alguna experiencia propia, pues que comente más. Cada niño, cada caso es especial, en el sentido de que todos van a ser diferentes. Como actuamos ante un caso en concreto no puede ser extrapolable a todos los demás porque habrá que ver las características concretas que tenga ese caso. Pero sí que hay cosas generales como las que os he ido contando que es importante conocer para, bueno, de manera preventiva empezar a actuar. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? He ido muy rápido, creo, ¿no? Sí. Sí. Claro, bueno, la mamá pregunta cómo hacer cuando el niño es no verbal, ¿no? Y no puede comunicar lo que le está sucediendo. A ver, es no verbal, pero yo entiendo que tu hijo te ha llevado a un sistema de comunicación. Algo así, ¿no? Pues entonces es estar muy alerta, que tú conozcas la gente con la que está en el entorno, tener en cuenta los cambios conductuales, que no tengan... O sea, tú notas cuando tu hijo tiene fiebre, cuando tu hijo está enfocado, cuando está triste, pues si eso se convierte en una racha vamos a estar alertas, ¿no? Lo más importante es ver el cambio, o sea, la ansiedad, el malestar emocional, eso genera en las personas un cambio porque necesito regular. Entonces, todo lo que no sea habitual en él, hay que estar alerta. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, si ahora mismo nadie quiere compartir su cosa, pero necesita ayuda, necesita asesoramiento y demás, aquí tenéis nuestras redes sociales y podéis estar en contacto con nosotros o conmigo directamente y os podamos ayudar en el asesoramiento en el caso concreto. ¿Vale? Pues muchas gracias. Yo quería... se escucha mucho. Yo quería darle las gracias a Pica y bueno, que están ahí y que tienen una red muy grande y a colación de eso, pues eso, dar visibilidad a lo importante que es la red, a que todos tengamos contactos, que sepamos dónde acceder, que tengamos personas de confianza y ellos lo son. Así que muchas gracias, chicos, que hacéis una labor genial. Gracias. Y bueno, pues nada, que ya acabamos. Quiero que suban aquí Sandra y Noelia, por fin, que son los pilares de Diverses. Sin ellas, aunque bueno, a Sandra ya la habéis visto, pero a Noelia no, porque le cuesta mucho hablar. Sin ellas, pues eso, no podríamos hacer todo lo que hacemos. Así que no me voy a enrollar más, pero sí quiero dar los agradecimientos. Con todo esto, pues nada, nos despedimos, que no ha sido poco. Dando las gracias, lo primero, a
a Pica y a las mujeres del coloquio, a todas las personas que se implican en esto cada día y forman parte de Diverses. No lo tenía escrito, pero a las profes que están aquí hoy, que esto cuenta mucho. A todas las que de forma desinteresada siempre colaboran con nosotros, a Mamis Canguro, a Kumon, a Ojana. Ellas nos ayudan a visibilizar y a dar valor real a la diversidad. Al Ayuntamiento de Torrejón, aunque me hubiese gustado que se hubiesen quedado un poquito más, por prestarse siempre al diálogo y facilitar que esto pase. También a los demás partidos políticos, a nuestras familias por el esfuerzo y soporte tan grande, y a nuestros niños y niñas, porque esto es por ellos. Gracias por estar aquí hoy. Es muy importante, de verdad, que todos realmente valoremos la diversidad y seamos parte activa de la calidad de vida de las personas autistas. Muchísimas gracias. Gracias.